Hola a todos, soy la doctora Alejandra Croci y en esta unidad vamos a estar hablando de los estudios económicos y su uso en las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Esta presentación fue elaborada en conjunto con la doctora Alejandra Ferrari y con el contador Javier Díaz. Vamos a empezar con la introducción a qué son los estudios económicos. Denominamos estudios económicos a un conjunto de estudios que contemplan las evaluaciones económicas propiamente dichas y también vamos a tocar el tema de lo que es el impacto presupuestario. Los estudios económicos o las evaluaciones económicas en este caso son las que analizan los costos y las consecuencias de la aplicación de una tecnología sanitaria de manera de aportar la información necesaria para determinar si esta relación entre los costos y los beneficios están dentro de los límites aceptables. Después estará la cuestión y la pregunta de qué es para nosotros estar dentro de los límites aceptables. Eso más adelante lo abordaremos como un tema. Según Drummond y Maguire, las evaluaciones económicas son análisis comparativos de modalidades de acción alternativas en relación a sus costos y sus consecuencias. Se puede resumir que las evaluaciones económicas tienen dos parámetros que las alimentan. Por un lado, los resultados de la evidencia científica, es decir, los beneficios en salud, que esto lo obtenemos a partir de los ensayos clínicos aleatorizados. Y por otro lado, tenemos los costos, es decir, el valor monetario. Respecto a los beneficios clínicos, estos pueden ser muy variados, por ejemplo, reducción de la mortalidad, aumento de sobrevida, mejora de los síntomas, reducción de efectos adversos, mejora de la calidad de vida. Todo depende de la información que se pueda obtener a partir de la evidencia científica. Los costos es la valoración en términos monetarios de todos los recursos relevantes implicados en el uso de las tecnologías a evaluar. Es decir, tenemos una tecnología que la vamos a comparar con otra y es necesario saber los costos tanto de una como de otra y de su aplicación. Tenemos que tener en cuenta que las evaluaciones económicas, como dijimos, se nutren de dos insumos, de los beneficios clínicos y de los costos. Cuando no se toman en cuenta estos dos ítems, hablamos de evaluaciones económicas parciales. En esta tabla nos resumen los tipos de evaluaciones económicas y, como podemos ver, si hay una comparación entre las dos alternativas y si se examinan los costos, estaremos frente a una evaluación económica completa. Y tenemos distintos tipos de evaluaciones económicas completas. Los tipos más importantes son la minimización de costos, la costo-efectividad, la costo-utilidad y el costo-beneficio. De este tipo de evaluaciones económicas haremos un énfasis en lo que es la evaluación económica de costo-utilidad, ya que en salud es la evaluación que tiene mayor relevancia y se considera la que puede ser de mayor utilidad. Pero antes de adentrarnos a este tipo de evaluaciones económicas, veremos unas generalidades de las otras. Respecto a la minimización de costos, se parte de un presupuesto de que las alternativas diagnósticas o terapéuticas que se están evaluando tienen exactamente el mismo efecto, es decir, son equiefectivas. Este tipo de evaluaciones económicas son muy raras de efectuar, ya que es muy difícil que dos tecnologías de salud sean equiefectivas. Siempre va a existir alguna diferencia en cuanto a los efectos beneficiosos o bien lo que son los efectos adversos. Es muy difícil que sean iguales. En el caso de que sean equiefectivas, bueno, se va a seleccionar aquella alternativa que tenga un menor costo. Generalmente este tipo de evaluaciones son las que se usan en la gestión de los servicios. Y la minimización de costos se calcula teniendo el costo de la tecnología A menos el costo de la tecnología B. Un ejemplo que más podría ser aplicable a este tipo de estudios es el estudio de los analgésicos. Generalmente los analgésicos tienen la misma efectividad y los eventos adversos suelen ser similares. El otro tipo de evaluación económica es la costo-efectividad.
Este tipo de estudios es muy útil cuando el objetivo es maximizar los resultados en salud y minimizar los costos, que es lo que compara los costos de la intervención con el impacto, pero el impacto es medido en unidades de salud o bien unidades naturales, se les llama. Los indicadores más utilizados son, por ejemplo, la reducción de la incidencia de cierta enfermedad, por ejemplo, si un fármaco reduce tantos infartos agudos de miocardio, tantos accidentes cerebrovasculares, o bien la reducción de factores de riesgo, es decir, si determinado fármaco, por ejemplo, produce la reducción de 10 milímetros de mercurio de la población, cuántas personas cesaron de fumar o bien dejaron el alcohol, o bien cuántas reducciones de muertes hubo por cáncer de mama. Es decir, los beneficios acá son unidades naturales y son los beneficios que se obtienen en la salud. Esa es la unidad que se utiliza en este tipo de estudios. La fórmula utilizada en la costo-efectividad es el costo de la tecnología B menos el costo de la tecnología A sobre la efectividad de B menos la efectividad de A. Y la efectividad, recuerden que son unidades naturales. El otro tipo de evaluación económica es la llamada costo-beneficio. En este tipo de evaluaciones se identifica la mejor alternativa en términos de costos y beneficios económicos, es decir, monetarios. Compara costos de intervenciones en unidades monetarias. Y en este tipo de evaluaciones se transforma las consecuencias de la intervención en costos. Es decir, que se le intenta poner un valor a lo que es la vida humana, lo cual no es muy aceptado por muchos autores y actores del ámbito de la salud. Por eso es una evaluación que no es muy utilizada. Y finalmente llegamos a la que más hincapié vamos a hacer, que es la evaluación de costo-utilidad, que es una evaluación económica que incorpora el concepto de calidad de vida en la medición del efecto. Es la evaluación económica de preferencia la que se prefiere utilizar para realizar evaluaciones económicas y tiene la ventaja de que casi todos los efectos de un tratamiento pueden medirse al incorporar los aspectos cualitativos, porque en realidad todos este tipo de medidas sanitarias tienen una repercusión sobre la calidad de vida. Entonces se pueden tomar en cuenta diversos aspectos de la tecnología. Se utiliza como medida de resultado en este tipo de evaluaciones económicas los años de vida ajustados por calidad. Como dijimos, incorpora el concepto de calidad de vida. El concepto de años de vida ajustados por calidad o QALY en inglés es una medida que intenta expresar a cuánto equivale un año viviendo con una determinada condición de salud y la unidad utilizada para esta comparación es el año vivido en plena salud. Por ejemplo, el ABAC, es decir, el año de vida ajustado por calidad de la diálisis renal, es de 0,5. ¿Qué quiere decir ese 0,5? Expresa que vivir un año en diálisis renal a causa de una insuficiencia renal crónica equivalen a 0,5 años o medio año vivido en plena salud. La diálisis afecta a la calidad de vida, lo que quiere decir que un año vivido en diálisis vale menos que un año vivido sin diálisis. Por eso un año vivido en diálisis equivale a medio año vivido en plena salud. Vamos a introducir el tema de los costos. Hablamos anteriormente de lo que son los ABAC y ahora vamos a hablar de los tipos de costos. Tenemos los costos directos, que son aquellos directamente relacionados con la implementación de determinado programa o la administración de determinada droga, es decir, de la tecnología que estamos evaluando. Los costos directos del sistema de salud, por ejemplo, las consultas médicas, de enfermería, de drogas, tecnología, equipamiento, uso del espacio. Costos directos del paciente y la familia, y los gastos de bolsillos que se realizan, por ejemplo, para el transporte, para contratar ayuda informal o bien para el cuidado del familiar. Y los costos directos de otras agencias o sectores, mucho menos contemplados en las evaluaciones económicas. Por ejemplo, un programa de prevención de adicciones tendría efectos directos en lograr que haya menos delitos y esto reduciría el costo del sistema legal o penitenciario. Pero como lo dijimos, este tipo de costos en otros sectores no es muy utilizado.
Los otros costos son los costos indirectos o costos de productividad perdida y son los que se refieren al valor del tiempo que el paciente debe dejar de trabajar debido a la intervención considerada. O bien también se considera el tiempo que pierde un familiar al dejar de trabajar a causa de esta intervención para bien acompañar al paciente o bien para cuidarlo luego de su intervención. En esta tabla van a poder visualizar los tipos de costos en las evaluaciones económicas en relación a la perspectiva del estudio. Y ahí tenemos los costos directos de médico, el tiempo, y bueno, lo puedan analizar y pausar el video y poder ver qué aspectos es que se toma en las distintas evaluaciones económicas y que va a estar vinculado a la perspectiva del estudio, que también vamos a hablar qué es la perspectiva del estudio. En el caso de la evaluación de tecnología sanitaria que estamos trabajando en este curso, podemos ver que la perspectiva utilizada fue la del sistema de salud público, por lo tanto va a tomar los costos que corresponden a los del sistema de salud, que lo pueden ver en la tabla anterior. Costos directos, tratamiento mensual del fármaco utilizado y no contempla el tiempo que, por ejemplo, pierde el paciente o la familia al concurrir a la farmacia. Esto es debido a la perspectiva que tiene el estudio, que es el del sistema de salud. Otro concepto a tener en cuenta en lo que son las evaluaciones económicas de costo-utilidad es el ICER o la relación costo-efectividad incremental. Con esta medida es la que se utiliza al final de la evaluación de costo-utilidad, o sea, es la medida final, que cuando obtenemos finalmente los costos y beneficios de ambas intervenciones. El ICER o la relación costo-efectividad incremental se calcula mediante la resta del costo B y el costo A dividido el ABAC de B menos el ABAC de A. El resultado que nos va a dar es el costo adicional que se tiene que pagar por cada año de vida ajustado por calidad. Respecto a la evaluación económica de costo-utilidad, existen determinados aspectos metodológicos en cuanto a lo que debe contener un informe de evaluación económica que está acá descrito, y vamos a hablar de algunos de ellos un poco más, ya que consideramos que son importantes que se lleven los conceptos de qué significa cada cosa. La perspectiva del estudio, anteriormente lo nombramos, pero la perspectiva del estudio se refiere a cuál es la parte interesada en el estudio. Es decir, quién es el que quiere realizar esta evaluación económica. ¿En qué impacta saber la perspectiva del estudio? En los costos y cuáles van a ser los costos que serán incluidos y cuáles serán los costos que no serán incluidos. Como por ejemplo, se pueden incluir en algunas perspectivas los gastos que efectúa el paciente, los gastos, por ejemplo, que efectúa el sistema de salud, por ejemplo, internaciones, medicamentos, etcétera, u otro tipo de costos, costos indirectos de pensiones, la pérdida de productividad, pero todos estos ítems son tomados en cuenta en algunas evaluaciones económicas y en otras no. Y todo depende de la perspectiva que uno quiera tener. Otro componente importante a tener en cuenta en una evaluación económica de costo-utilidad es el horizonte temporal, es decir, el tiempo o periodo de tiempo que se va a hacer el análisis. Y este horizonte temporal tiene que ser lo suficientemente largo para que todos los beneficios y los costos de la intervención puedan ser calculados, es decir, sean tomados en cuenta por nuestro análisis. Actualmente se tiende a poner un horizonte temporal bastante extenso en las evaluaciones de costo-utilidad para contemplar lo que habíamos dicho, es decir, todos los beneficios y todos los costos que implica la tecnología. La tasa de descuento es utilizada en las evaluaciones económicas, se contempla en los costos como en los beneficios, es decir, esa tasa de descuento se aplica a ambos ítems. Se considera también en qué horizonte temporal es que se va a obtener. ¿Por qué se aplica una tasa de descuento tanto en los costos como en los beneficios cuando estos horizontes temporales superan el año? Es decir, la tasa de descuento, resumiendo, la tasa de descuento es aplicable
cuando nuestro horizonte temporal es superior a un año y generalmente se tiende a tener un horizonte temporal bastante más amplio. El concepto de tasa de descuento se puede asociar al costo de oportunidad y al valor tiempo del dinero. Con el concepto de costo-oportunidad, lo que queremos decir es que si hoy se invierte un determinado dinero, ese dinero hace que yo no pueda gastarlo en otras cosas. Eso es el costo-oportunidad. Yo invierto en una tecnología, pero dejo de invertir en otras cosas porque los recursos del sistema son finitos. Y el valor tiempo-dinero es el concepto de que no es lo mismo el valor del dinero hoy al valor del dinero en un futuro. Generalmente el valor a futuro es menor que el valor de hoy. Convencionalmente la tasa de descuento oscila entre un 3 a un 5% por año. Algunos países toman 3%, otros países toman 5%. En las evaluaciones económicas de costo-utilidad se utilizan modelos que son necesarios porque necesitamos información para diferentes periodos de tiempo, evaluaciones de horizontes más largos que el tiempo de seguimiento de los estudios de los cuales nos basamos y nos nutrimos para obtener esa información, porque los ensayos clínicos duran un determinado tiempo y nosotros a veces necesitamos que ese modelo se extienda en el tiempo. También hay que tener en cuenta que hay datos económicos que no son valorados en los ECAs y que además los datos que se obtienen de los ECAs se basan en protocolos que no se utilizan en la práctica clínica. En la práctica, sí, clínica o normal. Entonces es necesario realizar modelos. Uno de los más conocidos es el llamado modelo de Markov, ¿sí? En que se utiliza un software para la elaboración de este modelo. Lo que tiene de característico el modelo de Markov es que los eventos se repiten con el tiempo. En cada rama se debe de contar con la probabilidad de transición entre los estados en cada ciclo. Es decir, la probabilidad de saludable, por ejemplo, en este caso de enfermo, y cuál es la probabilidad de muerte con el tratamiento A. También necesitamos después la probabilidad de transición, por ejemplo, en la rama saludable, de que el paciente siga saludable, de que ese paciente saludable se vuelva enfermo o que ese paciente saludable muera. Todos esos son probabilidades de transición. Los estados, es decir, salud, enfermedad o muerte, y los demás que surgen luego en cada rama, son estados que son mutuamente excluyentes, es decir, un paciente no puede estar a la misma vez en la rama, por ejemplo, saludable o bien en la rama enfermo. Y cada vez que en cada ciclo que se corre, todos los pacientes deben de estar en un estado. Finalmente, otro concepto importante en la costo-utilidad es lo que se llama umbral de pago o willingness to pay en inglés. ¿Qué es el umbral de pago? Es el valor que está dispuesto a pagar el país por incluir una tecnología. Así es que existían recomendaciones elaboradas por la Organización Mundial de la Salud en donde se indicaba que aquellas tecnologías que podían ser incorporadas eran aquellas que tenían un costo unitario por tratamiento menor a un PBI, que debía valorarse las tecnologías que tuvieran un valor de entre 2 y 3 PBI. Aquellas tecnologías que superaban los 3 PBIs no se consideraban adecuadas para ser incluidas. La unidad que se toma en cuenta acá es el año ajustado por calidad de vida. Estas recomendaciones quedaron plasmadas en una ley de inclusión de tecnología acá en Uruguay. El tema es que con esto queremos decir que se quiere decir en realidad que una tecnología sanitaria no es financiable porque es superior al umbral de pago que se estableció. Y decir eso muchas veces lleva a connotaciones morales, sociales y filosóficas, ya que hay algunas tecnologías que por sus características particulares, como por ejemplo aquellas tecnologías que se utilizan para las enfermedades muy raras, generalmente tienen un costo superior a 3 PBI. PBI es el Producto Bruto Interno, por si no lo aclaré anteriormente, pero está acotado a una población muy pequeña
y que no tienen otro tipo de tratamiento, con lo cual por eso es que se habla que existen connotaciones más allá de lo que es el dinero, sino que está la parte moral, social y filosófica. En los modelos es necesario realizar lo que se llaman los análisis de sensibilidad. En un modelo se introducen muchos datos que provienen de muchas fuentes de estudios y es necesario evaluar la sensibilidad del modelo y estimar cuáles pueden ser las variaciones en el resultado si esos valores se van cambiando. Por ejemplo, hay determinados valores que son expresados con un intervalo de confianza del 95% y entonces necesitamos realizar este análisis de sensibilidad para ver si puede llegar a afectar el cambio en un valor de la variable, el resultado final de nuestra evaluación económica. Generalmente en las evaluaciones de costo-utilidad, la variable que mayor peso tiene es el precio del medicamento o el costo del medicamento. Bueno, hasta acá llegó lo que es la evaluación económica más importante, que es la costo-utilidad, que como anteriormente dijimos es un estudio muy complejo, que es muy difícil de resumir y de poder abarcar en una clase. Es una especialidad dentro de lo que es la salud, pero bueno, queríamos dar los aspectos más relevantes y los conceptos más importantes para que ustedes puedan, al leer una evaluación económica hecha en una ETS, que por lo menos los determinados términos que se utilicen no les sean ajenos. Vamos a hablar ahora de lo que es algo muy utilizado, que es el impacto presupuestal, que lo podríamos catalogar como un estudio económico y no tanto como una evaluación económica. ¿Y qué es el impacto presupuestal? El impacto presupuestal es una estimación de la variación del gasto por la eventual introducción de una nueva tecnología sanitaria para el tratamiento de X problema de salud, teniendo en cuenta que los recursos son finitos, y que se toman en un determinado horizonte temporal. El impacto presupuestal es muy usado para los tomadores de decisión. La población. Existe un determinado número de personas que finalmente recibirán la intervención y las personas que potencialmente recibirán el tratamiento. Para eso se utilizan datos como son la tasa de prevalencia e incidencia de la enfermedad, o bien también se puede tomar en cuenta cuáles son los pacientes que actualmente están cubiertos por una intervención sanitaria que se quiere sustituir. En este caso es muy útil la utilización de registros de pacientes. La pregunta que muchos autores se realizan es si yo, al introducir esta nueva tecnología, no puedo llegar a impulsar una demanda. Es decir, que no va a servirnos mucho el tema de qué pacientes están actualmente cubiertos, ya que ese número puede llegar a aumentar. Los escenarios: determinación del escenario a actuar, es decir, práctica habitual al momento cero, y un nuevo escenario que es el que se produciría al introducir la nueva tecnología. Es importante saber si la nueva tecnología sustituye la práctica habitual o bien se viene a sumar a una tecnología ya existente. En el impacto presupuestal también es necesario hacer un análisis de sensibilidad, porque en el impacto presupuestal contempla incertidumbres y abanicos de posibles consecuencias que enfrentan los tomadores de decisiones, y pueden verse modificadas esas variables y esos supuestos que uno hace al momento de realizar un impacto presupuestal. La asignación de probabilidades, los precios, las tasas de sustitución, las tasas de difusión, todo eso puede llegar a cambiar. Por ejemplo, una tasa de sustitución, hay una tecnología que se está haciendo un impacto presupuestal, es muy difícil que se sustituya completamente esa tecnología, pero bueno, tiene que ser contemplado. Existen fuentes de información primarias, secundarias y terciarias que son utilizadas, y al momento de ser utilizadas tienen que ser expresadas explícitamente, en detalle, para que uno pueda saber de dónde sale la información.
Y acá también tenemos lo que es la actualización de los costos y en donde se utiliza una tasa de descuento que también tiene sus controversias, el tema de utilización de tasa de descuento. Con esto finalizamos esta introducción a lo que son los estudios económicos, habiendo hecho un énfasis particular en la evaluación económica de mayor importancia, que fue la de costo-utilidad. ¿Para qué sirve todo esto de las evaluaciones económicas? Bueno, se considera que los sistemas de salud que quieren ser robustos y sostenibles deben promover modelos basados en el análisis del valor de las innovaciones tecnológicas. Cuantos más países usen las evaluaciones de tecnologías sanitarias de forma sistemática, mejor será el uso global y local de los recursos sanitarios. Los estudios farmacoeconómicos son complejos porque ya explicamos, por ejemplo, un estudio de costo-utilidad lleva muchísimo tiempo, muchísimos recursos, se necesita de muchísima información para poder completar ese modelo que queremos llevar a cabo, pero son muy útiles y intentan llevar a unidades comunes el efecto de los tratamientos y sus costos. Parece ser la forma más transparente de guiar las decisiones en un área con tantos conflictos de interés como es el área de la incorporación de tecnologías nuevas, de la incorporación de tecnologías que son de alto precio y que, bueno, en donde se debe de evaluar realmente cuál es el impacto que tiene en la salud de la población. Espero que les haya gustado esta introducción a los estudios económicos y los invitamos a que lean literatura complementaria para poder fortalecer estos conocimientos que se les han dado en el día de hoy. Y bueno, les agradecemos muchísimo la atención que nos han prestado. Nos vemos pronto.